Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Smash Talk. Muy emocionados de estar aquí porque vamos a hablar de dos cosas que nos gustan mucho. Una que es Batman, que evidentemente a todo mundo le gusta hablar de Batman. Y la otra, cuando le va mal a Batman, ¿no? O cuando tiene historias como muy truculentas, ¿no? Entonces, en esta ocasión, bueno, mi nombre es Giovanni Arévalo. Hola, ¿qué tal, Gio? Soy Alberto Rodríguez, coordinador editorial de DC Comics. Hola, ¿qué tal? Los saluda Mauricio Matamoros, editor de DC Comics. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén escuchando. Un saludo de Gabriel Torres desde la redacción de Smash. Oigan, pues seguramente, como pueden ver, tanto Mau como Beto tienen en sus bags dos eventos importantes o dos historias importantes que obviamente están conectadas de muchas maneras, porque pues nosotros ya por fin de algunos meses de haber estado publicando, incluso desde el año pasado, tanto el libro 1 como el libro 2 de Last Night on Earth, por fin en los siguientes días ya van a poder tener en su manita la conclusión de esta historia que en su momento, antes de anunciar el Dark Knight's Death Metal, se decía que iba a ser la última historia que iba a escribir Scott Snyder y que iba a ilustrar Greg Capullo para Batman. Sí, Gio, así es. De hecho, para mí, al menos los dos primeros números, yo ya leí el tercero, pero obviamente no vamos a hablar de ese. Estos dos primeros números de Last Night on Earth, bueno, la primicia es qué pasaría si Batman no fuera Batman. Pero ya después te das cuenta que entra en todo un rollo distópico donde el universo DC básicamente colapsó y ya no es lo que creemos. Y tiene muchas referencias a muchos de las historias que hay de Batman anteriormente, sobre todo de Snyder. Claro. Entonces es muy importante para quien quiera leer todo esto, tenga los tres números y cuando los lea casi al mismo tiempo, porque no es fácil de leer. Oye, Mau, y justamente, y ahora que veo que tienes a Don Batman cargando una lamparita, veo que mucho de lo que se habló justamente de esta historia era ¿por qué la cabeza del Joker está en esa lamparita, Mau? Creo que es uno de los misterios que permanecerán ahí en el Batman Last Night on Earth. Como bien dice Beto, hay una gran cantidad de referencias a muchas historias y en sí a todo el universo de Batman. Es prácticamente una secuela de aquella historia que presentó Scott Snyder y Greg Capullo que se llamó Año Cero, ¿no? Esta historia es muy interesante, la Last Night on Earth, porque nos habla de esa permanencia de Batman y nos habla de una permanencia de Batman en un estado, en una sociedad distópica, como comentaba Beto, y que sin duda da pues oportunidad para unas vueltas de tuerca ahí bien interesantes que van pues desde Mad Max hasta otras cosas que son de un futuro distópico, ¿no? Creo que es interesante esta unión entre Scott Snyder y Greg Capullo. La primera que nos entregaron, o sea, creo que fue un hitazazazo lo que fue La Corte de Búhos. Además de que yo considero que de los últimos tiempos ha sido la mejor dupla que ha trabajado con Batman. Ellos incluso hasta lo menciona Scott Snyder, que él no, para esa historia, él no tuvo la presión de tener una entrega mensual como lo hacía con los Nuevos 52, y esto le permitió desarrollar muchas cosas que no habíamos visto en una historia de Batman. Yo creo que esta historia sí debe de ser incluso hasta muy atractiva para los fans de lo que son las historias distópicas. Esta es una gran oportunidad para poder estar leyendo y para poderse acercar a una versión no tan conocida de Batman. Oigan, y justamente creo que lo que mencionan los tres es bien importante porque al final esta dupla Snyder-Capullo ya lleva ya bastantes años trabajando juntos. Creo que algo que hace muy bien Scott Snyder es que toma elementos del universo DC y se los apropia, ¿no? Para crear esta como gran historia y además toma mitología o elementos de su propia mitología, ¿no? Que en este caso vemos con toda la parte de los búhos, ¿no? Vemos con toda esta parte de que él mismo ha estado creando más mitología, lo que evidentemente hace que ahora las historias de Batman sean todavía más complejas, ¿no? Sí, y de hecho, o sea, como dices, Gio, toma elementos de su propia mitología, crea más mitología
Y creo que se agradece que estas 3 historias sean como autoconclusivas, porque si las siguiera expandiendo sería un caos. Sí. Entonces, que sean esos 3 números nada más, está bien, está como más controlado y podemos ir viendo cómo se conecta todo con qué y vamos, más o menos le vamos siguiendo la trama. Esperen el tercer número y léanlo con mucho detenimiento para que también ustedes tengan ahí sus propias ideas. Toda esta serie de detalles, de citas que hay durante este viaje oscuro de Batman, hay cosas muy interesantes, ¿no? Como aquellos zombies con poderes de linterna verde que hay en el desierto, lo de los vientos huracanados con Flash. fuerza de la velocidad que hay en la Tierra, o sea, sí, eso sí me resulta aterrador. Oye, Gabo, pero entonces, a ver, esta dupla, porque creo que, bueno, en general, amigos, es importante que lean estas 3 piezas, porque además creo que algo que ha caracterizado estos primeros experimentos de Black Label es que han sido runs como muy cortitos, ¿no? Ya lo vimos con Superman Year One, ¿no? Que fueron 3 ediciones en Prestige, que estén muy al pendiente porque próximamente van a tener noticias sobre esta serie. Justamente ustedes creen que estos nuevos formatos cortitos y sacando a los personajes principales pues de sus historias regulares, yo creo que le dan entrada también como a otros lectores que a lo mejor no han leído durante mucho tiempo a este personaje, ¿no? Yo creo que también por ahí va. Yo creo que ha sido un poquito esa idea de tratar de ver si pueden volver a funcionar los run cortos, porque como sabemos, en años recientes, pues, en la última década o más, los crossovers, los grandes eventos han sido lo que ha permeado sobre todo en DC Comics y en otras marcas, pero sí es lo que nos ha querido acostumbrar las editoriales, y a veces los lectores quisiéramos historias un poco más cortas. Esto yo creo que es con lo que están experimentando un poquito a través de Black Label. Black Label ha tenido que estarse reconstruyendo, digamos, en este año que Sí. lleva prácticamente como de vida. Y a pesar de todo, hemos visto que las miniseries que nos ha presentado pues, han sido muy buenas y sobre todo han estado realizadas por muy buenos autores. Entonces yo creo que va bien encaminada, pero continúa como que dando pasos ahí, viendo hacia dónde se dirige, ¿no? Además de que yo creo que DC Black Label sí logra heredar esa esencia incluso de Vértigo, ¿no? Como se mencionó acá cuando llegó, que eran los cómics que desafían las expectativas y de qué manera las han desafiado. Sí, exactamente. Digo, Vértigo siempre va a permanecer como un punto y aparte que esperemos que DC logre encontrar de alguna manera recuperar ese espíritu que tenía Vértigo. DC Black Label todavía, como dice Mau, yo siento que todavía no se encamina mucho para allá. Tal vez empezó con algunas historias como Batman Dam. Creo que Last Night on Earth está un poco más conectado con lo que ya se hacía anteriormente, pero vamos a ver qué sigue sacando DC. Tal vez en una de esas ya se convierta en lo que siempre nos gustó de Vértigo. Exacto. Y bueno, y para todos aquellos que se preguntan de todo ese increíble material que se ha publicado durante más de 25 años de Vértigo, no se preocupen. Nosotros durante la misma línea de Black Label, nosotros seguimos publicando cosas bien interesantes, ¿no? Se han retomado con bastante éxito y les agradecemos muchísimo todo lo de John Constantine Hellblazer, ¿no? Ha tenido como muy buen recibimiento. Si quieren tener todo lo nuevo de Black Label, pues bueno, Last Night on Earth es un ejemplo clarísimo, vienen muchísimas más series, pero también dense una vuelta por las antologías, dense una vuelta por las ediciones en pasta dura en pasta dura y pasta blanda, que estamos lanzando tanto las antologías en pasta blanda como en pasta dura de Hellblazer, de American Vampire. Por ahí yo sé que el señor Matamoros le va a dar también como mucho gusto, pero también tenemos planeado también el segundo libro de Prometea, ¿no? Esa gran obra de Alan Moore. Entonces, vienen cosas bien interesantes. De verdad es que vale muchísimo la pena tener este acercamiento con los superhéroes más oscuro, pero también vale la pena acercarse al oscuro, oscuro, oscuro. Pero hablando de oscuridad, amigos, en el siguiente programa vamos a hablar de cosas satánicas, de cosas que no le hacen bien al espíritu, que es el metal. El metal. Y de eso vamos a hablar en el siguiente programa, muchachos. Así es que,
pues despídense para que en unos días la gente pueda volver a ver nuestras amenas y dicharacheras caras. Muchas gracias, Gio. Nos vemos en un rato. Nos estamos viendo en unos días, unas horas. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando. Gracias, yo soy Gabriel Torres, desde la redacción de Smash. Gracias, muchachos. Mi nombre es Giovanni Arévalo y nos vemos en el pozo satánico del metal en el siguiente programa. Esta podría ser la última historia de Batman. Bruce Wayne se despierta en Arkham Asylum, pero él nunca fue Batman. Ahora tendrá que investigar el misterio de su pasado y encontrar al responsable de destruir el mundo como él lo conocía. No te pierdas Batman Last Night on Earth, la historia de Scott Snyder y Greg Capullo que Smash y DC Comics México te llevan a la puerta de tu casa.